Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Las revoluciones son salto al vacío de los pueblos. Pueden comenzar con hechos violentos, como fue el caso de la Revolución Cubana, esa invasión de un grupo guerrillero que después tiene el acompañamiento popular, y así se instauró un régimen durante décadas a partir de 1959, o pueden hacerse a través del voto popular, como fue la del chavismo, que en Venezuela hace muchos años viene atravesando una situación muy delicada en términos económicos, pero también políticos, que terminó de cristalizarse en la última elección a presidente, donde hay sospechas fuertes de que Maduro trata o quiere quedarse o permanecer en el poder a través del fraude electoral. Y claro, toda revolución, que es un salto al vacío, que es un momento de incertidumbre sobre el futuro de los pueblos, pasó no solamente en Cuba y en Venezuela, como referíamos, sino también en la Unión Soviética, en China. Lo de Milei puede ser considerado también una revolución, está cambiando o pretende cambiar estructuras muy arraigadas en la forma de ejercer el poder, de encontrar los consensos. Pero claro, toda revolución también tiene el riesgo de convertirse en lo que es hoy Venezuela, lo que también es Cuba, lo que ocurre en Nicaragua, con el sandinismo y ese referente que fue Ortega, fue uno de los líderes del movimiento sandinista, que al perpetuarse en el poder comienzan a desvirtuar los principios básicos de ese momento histórico y terminan en regímenes autoritarios, autocráticos, que no ahorran ningún tipo de recurso para lograr permanecer en el poder. A todo esto, construyendo también enemigos externos, el caso de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, el monstruo imperialista. El de Milei quizás sean los zurdos, los comunistas, pero hay un riesgo allí, en esa vorágine y en la forma en que se van armando los discursos y cómo comienzan a tratar a la prensa libre, por ejemplo, a los adversarios, a los que se animan a algún atisbo de crítica. Todo eso va condensándose después en actitudes cada vez más autoritarias. Y eso fue lo que tiene en vilo hasta ahora a Venezuela, esta oposición que asegura, que afirma que ganó de forma contundente las elecciones. De hecho, tuvimos colegas en el país venezolano donde tuvieron situaciones muy difíciles para llevar adelante su labor periodística. Esto pone en alerta a todo el continente, a todo el mundo, sobre todo con lo que está ocurriendo en países también de Europa, donde esa derecha actúa de alguna forma como factor revolucionario, porque la revolución no son propiedad solamente de la izquierda. Hay revoluciones de derecha, por supuesto. La revolución es el cambio de un modelo por otro, de las estructuras, el statu quo por uno nuevo. En ese nuevo statu quo van a asomar factores de poder que van a, perdurar lo que perdure ese proceso histórico. Lo cierto es que se van creando así todo un lenguaje revolucionario, donde esas pautas, esos objetivos a cumplir son las que se traza el gobierno, y va logrando que ese apoyo popular vaya acompañando. Pero ciertamente se va desgranando, eso al menos lo que va diciendo la historia. Este desgranamiento del apoyo popular hace que en algún momento el proceso electoral no lo acompañe y los recursos institucionales por el cual
muchas veces y en elecciones anteriores podían llegar de una forma mucho más aceitada a hacer alguna especie de trampita para cuando los números fuesen muy flojos, poder mostrar un triunfo, bueno, eso después se va degradando cada vez más y cada vez es más difícil y cada vez se va poniendo más en relieve y se observa a simple vista que ese apoyo que pretendía tener el líder no lo tiene y lo dejan solo. Y es el rey desnudo, donde nadie le tiene miedo de decir al rey que efectivamente está sin ropa y pasando un papelón. Lo cierto es que hay que estar muy atento a los discursos que bajan del poder, porque nada garantiza que por más que los líderes sean elegidos de forma democrática, no se tornen después en autocráticos, no se tornen después en voces autoritarias que lo que busquen es perpetuarse en el poder, pero tratando de alguna forma, falsear la voluntad popular. Y esto lo digo para muchos amigos y amigas que tengo en el progresismo, que sorprendentemente veía en esta semana ese apoyo en las redes. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de... No hay hecho más revolucionario que respetar la voluntad del pueblo, lo que el pueblo decide, respetar sus hastíos, por más que desde lejos pretendamos que los gobiernos a los cuales adherimos o que tenemos más simpatía ideológica persistan. Pero si el pueblo mismo es el que está sufriendo, el que dice esto no da para más, esto hay que cambiarlo, necesitamos nuevas esperanzas, hay que respetarlo, porque no se puede perpetuar un gobierno que comete atrocidades, que actúa con total injusticia contra sus masas y las oprime, porque se dice que es de tal o cual palo. Por lo tanto, digo, ojalá que Venezuela encuentre en un camino de paz, de serenidad, los resultados reales de esta elección tan comentada, tan polémica, y donde hay tantos indicios de que hubo fraude y que el gobierno de Maduro deberá responder por ello y deberá rendir cuentas claras frente a la sociedad, y si hay un resultado adverso, entregar el poder como se debe, y en todo caso, más adelante, convertirse en oposición y dentro de las leyes y del reglamento democrático, un acuerdo para que gane en las próximas elecciones nuevamente. Dejando de lado la cuestión internacional, vamos a pasar a un tema nacional de muchísima relevancia que viene tomando desde hace un par de semanas, cuando nosotros dimos la primicia en la política online, cuando un grupo de 6 diputados nacionales fueron a visitar a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza. Se armó un revuelo político e institucional muy importante, y eso tiene algunas colas todavía, porque hay allí algunas pruebas, algunos chats que estuvieron compartiendo desde marzo pasado entre los libertarios, porque esta visita que se dio no fue, como se presentó en un primer momento, algo organizado de un día para el otro, sino que ya desde marzo se estaba hablando en darle algún gesto a los represores encarcelados de que el oficialismo estaba preparando proyectos para conseguir, a través del Congreso, que sean presos domiciliarios, de darle la prisión domiciliaria. Lo cierto es que en esos grupos, en ese grupo de WhatsApp y en esos mensajes que se vertieron en ese grupo de WhatsApp, comprometería a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estaría mencionada y al tanto de esta estrategia para lograr ese apoyo político institucional a los genocidas detenidos. Por lo tanto, bueno, es un tema que va a escalar
es importante seguirlo muy de cerca, porque si bien esto no le cambia la vida cotidiana de la economía y de la recesión a nadie, lo cierto es que habla mucho de el perfil político que pretende el gobierno nacional y que está muy vinculado en algunos actores, por supuesto, con lo que fue la represión tremenda de la última dictadura cívico-militar. Estaremos atentos, vamos a seguir muy de cerca el devenir de esta situación y de cómo impacta a nivel político. Por otro lado, el expresidente Mauricio Macri, el día en que estamos grabando este programa, día jueves, está lanzando el nuevo PRO, va a tratar de mostrar una lavada de cara del partido que gobernó desde el 2015 al 2019 y tratando de mostrar ciertas diferencias con el gobierno de Javier Milei, sobre todo en la cuestión de gestión, donde Macri está preocupado porque lo ve muy pobre en gestión, y lo que va a proyectar Mauricio Macri es que comparte las ideas base de esto de el libre mercado como regla y dominio del desenvolvimiento de la sociedad, pero con algunos matices respecto a lo que debe la administración pública y diferenciándose sobre todo con el anarcocapitalismo de Milei, que dice que es un topo que pretende dinamitar el Estado desde adentro. Eso es un poco el perfil que le va a dar Mauricio Macri a este PRO, que es un PRO que tiene mucho riesgo de desaparecer, porque si algo ha hecho La Libertad Avanza es ganarse todo el electorado que tenía el PRO a sus filas, y ese apoyo, sobre todo con una concepción bien antiperonista de la política, se convirtió en una oposición muy sólida, que veremos cómo le va el año que viene en las elecciones internas. Por cierto, Mauricio Macri descarta absolutamente una fusión, que era algo que también se venía especulando en la política, y no quiere saber nada con entregar las banderas del PRO, sino de tratar de salvarlas desde el bote del Titanic, diciendo, bueno, perdimos una elección, nos fue muy mal, salimos tercero, cuando, recordemos, antes de la aparición de Milei, el PRO estaba convencido de que iban a gobernar a partir del 2023. Eso no sucedió y por lo tanto ahora, bueno, rearmando, repensando la política que le va a ofrecer a la sociedad desde este partido, que es un partido que ya está institucionalizado, que tiene muchos años en la Argentina y que supo gobernar, y por errores de la economía y errores políticos, que creo que Macri está revisando mucho eso sobre todo, le impidió una reelección y le impidió otros 4 años de gobierno. Lo cierto es que en eso anda Mauricio Macri, con algunos acercamientos hacia Javier Milei, pero tomando distancia de Karina Milei, que es el jefe de este espacio libertario, y de Santiago Caputo, que es una especie de monje negro del poder, que no tiene cargo, pero que sí administra o tiene incidencia en la administración, y sobre todo en algo que ya lo hemos hablado en otros programas, sobre los servicios de inteligencia, algo que están tratando de aceitar de forma a través de guita, porque en el Estado el aceite que se utiliza para estos motores es la plata, de tener estructuras de servicios de inteligencia para utilizar contra adversarios, contra propios también, y contra periodistas, etcétera, que no comulguen con el discurso oficial. Todo eso, bueno, también enciende otras alertas, como hablamos al principio. Señores, hoy vamos a tener la presencia de Federico Lifschit, concejal socialista. ¿Es socialista Federico Lifschit? Se lo vamos a preguntar a él. Y vamos también a tener a Fabián Belay, quien es sacerdote, un cura muy comprometido con los problemas de los sectores más marginados de nuestra Rosario y con los problemas de adicciones y el narcotráfico que atraviesan
gran parte de nuestra población, lamentablemente. Vamos a conversar con él sobre todo este contexto. Bienvenidos a 52 minutos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. MSR Puerto Norte.